tecnología y en este caso pues de innovación al servicio de la personalización, de eficacia y seguridad. Y en manos de compañeros nuestros de farmacia hospitalaria tenemos a Fernando Gutiérrez Nicolás, que es adjunto del servicio de farmacia del Hospital Universitario de Canarias. También es jefe de la unidad de investigación del mismo hospital. Siempre ha compaginado investigación con asistencial y en la actualidad además pues, es director científico del Instituto de Investigación de la misma comunidad y coordinador del Plan Integral de Medicina Personalizada, aparte del director de investigación de la SEF. Y Ancho Fernández es facultativo de especialista del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico de Santiago de Compostela y también es coordinador de la Unidad de Investigación e Innovación del Servicio de Farmacia de ese mismo hospital. Por lo tanto, sin más dilación, ya empezamos con lo que nos va a contar Fernando, que se va a centrar en cómo podemos mejorar la seguridad del tratamiento oncológico con el medio del genotipado en farmacogenética. Adelante. Bueno, ¿me oye ya bien? Sí, ¿verdad? Bueno, lo primero de todo, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí y en particular a Biel por la invitación y el honor de poder estar aquí. Vamos a empezar ya con la presentación. Mirad, el título que me comentaron que diese es ese que está puesto aquí, ¿no? Que es la mejora de la seguridad en el tratamiento oncológico, ¿vale? Con el genotipado. Aquí hay una palabra clave, ¿vale? Que es seguridad. ¿Y por qué digo que es clave? Porque en realidad cuando nosotros nos hablan de seguridad siempre pensamos en reacciones adversas y lo dejamos ahí. Pero este binomio en realidad no podemos olvidarlo nunca. La seguridad, o mejor dicho, la falta de seguridad, la toxicidad, al final condiciona la eficacia de un fármaco. Y yendo un paso más allá, también no se pueden desligar estas dos palabras que van siempre unidas, que es eficacia, que lo confundimos muchas veces con efectividad y son cosas diferentes. La eficacia, como todos sabéis, es lo que un fármaco ha demostrado en un ensayo clínico, en un entorno y unas condiciones determinadas, y la efectividad es lo que va a suceder en la práctica normal que tenemos en los hospitales. Yo le pongo el mismo ejemplo. Si tú tienes un jarabe para la tos de los niños, que los dos han demostrado una eficacia del 100%, que en el 100% de los casos reducen la tos de los niños, y uno sabe a fresa y otro sabe muy mal, cuando tú lo llevas al hospital o a la casa de los padres, ¿qué va a suceder? Que el que sabe a fresa va a funcionar y el que sabe mal, no. Pues lo mismo sucede con muchos tratamientos que tenemos hoy en día en nuestro arsenal terapéutico. Cuando tú tienes un fármaco que es eficaz, lo que tienes que buscar es que sea lo más efectivo posible y que la diferencia entre la eficacia y la efectividad sea la menor o incluso más aún. Si eres capaz de tener una mejor efectividad que eficacia, sería una situación idílica, ¿no? Para poder conseguir esto, ¿tú qué tienes que potenciar? Primero, asegurar que el fármaco sea activo, que la toxicidad sea lo menos posible, ¿vale? Y que el paciente sea adherente a todo el plan farmacoterapéutico, no simplemente a tomar el comprimido como tiene que tomarlo y demás. ¿Qué sucede? Que cuando un fármaco hace una toxicidad, esto castiga la adherencia. O sea, todo paciente que relacione efectos adversos con su tratamiento, al final, antes o después va a acabar tomando lo peor, ¿vale? Si tú no tomas el tratamiento adecuadamente, castigas la actividad y esto al final disminuye la efectividad, ¿no? Separa la diferencia entre eficacia y efectividad. Pero es más, cuando aparece una toxicidad hay un daño directo también a la actividad, y sobre todo en el campo de la oncomatología. ¿Qué hace el médico responsable? Reduce dosis a ciegas, espacia los intervalos terapéuticos, retarda un ciclo y esto al final vuelve a castigar que el fármaco funcione correctamente y además volvemos otra vez a perder efectividad, ¿vale? Entonces ahora vamos a entrar en la parte un poco más técnica, que es la del genotipado, y el título deberíamos haberlo cambiado así, ¿no? Mejora de la seguridad y de la eficacia, ¿vale? En relación al genotipado, aquí hay que hacer una diferenciación y es la única parte técnica que voy a contar, que es esta de aquí. Mutaciones tenemos de dos tipos. Hay mutaciones somáticas, ¿vale? Y mutaciones germinales. Las mutaciones somáticas son mutaciones que aparecen, tú no naces con ellas, ¿no? Y son las que están únicamente en el tejido neoplásico. De hecho, muchos tumores son tumores porque tienen esas mutaciones. Y estas son las que todos conocemos. ER2, KRAS, GFR, ALK. Y se relacionan de manera genérica ¿con qué?
con la eficacia de los tratamientos. Por eso son conocidas, porque para tú poder poner alguno de estos necesitas identificarla. Y esto ha sido muy potenciado desde la Big Pharma continuamente para abrir el camino a que estos fármacos se utilicen. Ahora bien, hay otras mutaciones que tú heredas de tu padre y de tu madre, con lo cual naces con ellas y vas a morir con ellas y las vas a transmitir además, que en muchas ocasiones condicionan el ¿qué? El Lander. Bueno, el Lander no, liberación y absorción no, pero sí la distribución, metabolismo y excreción. Si tú tienes mutaciones que modifican estos tres aspectos, ¿qué estás modificando al final? La seguridad del fármaco, directamente. Si tú metabolizas peor un fármaco, acumula y al final puedes llegar a ser una toxicidad más o menos relevante. Entonces, toda la charla vamos a enfocarla en esta parte de aquí, en las mutaciones germinales. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que lo que nos llevamos años dedicando al ajuste de dosis o al ajuste de los planes farmacoterapéuticos en función de las mutaciones germinales, siempre hemos vivido en la cuerda floja, porque no teníamos guías realmente de referencia, ¿vale? Estos eran mutaciones que a nadie le importaban. ¿Por qué? Porque son mutaciones del 5-FU, de la acetioprina, de la 6-mercaptopurina, del irinotecan, fármacos que no tienen ningún respaldo económico detrás. Y de repente, este enero, ¿qué sucede? Que todas estas mutaciones le interesan a todo el mundo, ¿vale? ¿Sabéis por qué, no? En enero se publicó esto, que es el catálogo de pruebas, el catálogo común de pruebas genéticas que hay que realizarle a todos los pacientes en los hospitales. Y dentro de este catálogo, que están todas las clásicas de onco, hemato y enfermedades raras, hay un apartado específico que se llama así, que no se leerá, pero bueno, farmacogenética, que indica esta cosa que se pone. Esto es neoplasia hematológica, qué es lo que hay que realizar, cómo se hace el ajuste y qué mutaciones son, que en este caso he puesto ahí NUC15 y TMTP, ¿vale? Estas son de las 6-mercaptopurina en el tratamiento de los niños con linfoblástica aguda. Por lo tanto, ahora ya sí nos interesa porque todas estas pruebas, y lo vuelvo a repetir, son obligatorias a que todos los pacientes la tengan. De hecho, acordaros una cosa, que los gerentes hacen así. Un paciente hoy en día que se la haga en un hospital privado, le puedo entregar al hospital la factura para que se la pague, y si tiene una reacción adversa que le cuesta algún daño, hoy en día ya es una negligencia, porque tienes una prueba que te obliga a hacerla, ¿vale? Mira, voy a poner dos ejemplos para situar el tema. La primera de todas ellas que voy a contar es la DPID. ¿Por qué? Porque esta es la que todos conocemos, pero sobre todo es porque la que abrió la puerta a que se empezasen a hacer estas cosas en los hospitales. En el 2020 la agencia sacó ya la recomendación, pero es que en el 2018, ¿se oye bien? ¿Escucháis bien, no? Sí. En el 2018 ya ESMO, que es el Congreso Europeo de Oncología, y el mismo año también fue ASCO, que es el americano, uno de sus productos estrella fue la determinación de mutaciones germinales para el ajuste de la fluoropirimidina. Y además establecen cómo son las reducciones de dosis que habría que hacer en función de 4 mutaciones, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Porque mira, ¿cómo funciona esto de manera resumida? La DPID es la enzima responsable de metabolizar la fluoropirimidina, y si tú tienes una poca actividad de la enzima, acumulas mucho fármaco y eso hace toxicidades que son hasta mortales, ¿vale? De hecho, en un hospital como el mío, que es un hospital de unas 900 camas, para que hagáis la regla de 3, dependiendo de donde estéis, ¿qué supone no hacer la DPID o hacerla? Esto. Que tú genotipes a los pacientes antes de ponerle fluoropirimidina, ¿vale? Y ajustes las dosis, te ahorra unos 2 ingresos en la UBI al año, con lo que supone más o menos entre 5 y 7 ingresos de una semana en una planta normal. Y, sobre todo, esto. Te ahorra entre 2 fallecimientos por toxicidad directa al año. Aquí entran pacientes con un recto con 45 años con capecitabina, en un estadio 2C, ¿vale? Que nunca más se iba a acordar de su patología. Pues esto pasa, ¿vale? ¿Por qué son importantes? Por esto. El cáncer de colon, como sabéis, es el tercero en incidencia a nivel mundial, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Aquí viene un resumen. Cualquier estadio de cáncer colorectal que requiera quimioterapia, todos tienen fluoropirimidina en su esquema. Por tanto, es el fármaco más empleado en el campo de la oncología. Acordaros que más o menos un hospital como el mío tiene entre 180 y 200 pacientes que reciben fluoropirimidinas al año. Pues ahí salen los números que vimos anteriormente, ¿vale? Este es el esquema, no tiene más. Si esta enzima tú tienes capecitabina, lo transformas en 5-FU, el 90%, 85% del fármaco tú lo metabolizas, lo eliminas, lo dejas como inactivo, y aquí te pasa el 10-15%, que es el que tiene el efecto antinoplásico, bueno, porque inhibe la timilato sintetasa. Si esto te falla, ¿qué hace? Acumulas mucho aquí, y es cuando aparecen esas toxicidades que son hasta mortales. ¿Bien? Entonces,
Esto, para que os hagáis una idea, ya en el 2016, y la recomendación en España llegó hasta el 2020, había una asociación francesa que decía que 200 pacientes al año morían por toxicidad directa a un fármaco, ¿vale? Eso probablemente no haya ninguno más descrito así, ¿vale? Estos son los resúmenes que hay que hacer, da igual. Pero tan importante es esto que si hubiese un paciente que es homocigoto, o sea que su madre y su padre le han transmitido la mutación, es un paciente que no es candidato a fluoropirimidina. Porque a un señor o a una señora que se le ponga la dosis plena y sea homocigoto, es un señor que probablemente fallezca, ¿vale? Todos los hospitales, si miras el histórico, más o menos al año tienen un fallecimiento de toxicidad a fluoropirimidina y es simplemente por esta parte de aquí, ¿vale? Nada, estos son los informes que nosotros hacemos. Este es el de las 4 oficiales que hay que hacer y luego hacemos un barrido más, bueno, porque ya históricamente lo teníamos y lo seguimos haciendo. Este es el mensaje de la DPID. El genotipado de la DPID en un hospital de unas 900 camas salva en torno a 2 vidas al año. ¿Eso es mucho o poco? Bueno, probablemente si te toca a ti te parezca mucho y a otros les parecerá menor. ¿Cuál es la otra? La UGT. La UGT A1, esta es muy conocida, porque lo vamos a ver. Bueno, esta es importante porque otro de los fármacos que se pone con mucha frecuencia en el cáncer colorectal, por lo tanto es muy frecuente, es el irinotecan. Este solamente es metastásico y en España es la escuela de segunda línea, ¿no? Primero se pone Folfos y después Folfiri, pero también es muy utilizado. Esta es su ruta de metabolización, ¿no? Irinotecan es un profármaco realmente, su fármaco activo es el SN38, que es el que bloquea la topoisomerasa 1, que es el que tiene el efecto antinoplásico. ¿Qué es lo que sucede? Que este es un fármaco que necesita glucoronización para ser eliminado. Todos esos que se eliminan por la bili necesitan un previo de glucoronización. Y aquí la enzima clave es esta, la UGT1A1. La UGT1A1, cuando estás mutado, esa es una mutación muy frecuente. Aquí estamos 100 personas. Pues más o menos 10 somos homocigotos mutados, ¿vale? Son los famosos Gilbert, son los que tienen estos de aquí tocados, ¿vale? Esto es una mutación, frecuencia alélica del 30% de la población la porta. Entonces lo normal es pensar siempre que tú con esto lo que tienes que hacer es, si el paciente está mutado, reduces la dosis porque se van a intoxicar más. Hoy en día, lo que sabemos, y aquí está la diferencia, por eso lo he puesto adrede, es que lo que habría que hacer probablemente es a los no mutados subirle las dosis, ¿vale? ¿Por qué? Mira, nada, esto al final es una mutación que está en la caja TATA, si acordáis un poco es lo que está en la región promotora de un gen, justo antes, y es lo que controla que se exprese más o menos el gen. Estos pacientes tienen más repeticiones y eso hace que funcione menos. Ya está. Y eso. Y el 30% de los que estamos aquí presentes lo portamos, con lo cual una regla de 3, el 9% exactamente, somos homocigotos. Estas son las guías actuales, no voy a complicaros más. En Europa, que solo utilizamos el Folfiri, el Folfirinos, el Folfoxiri, a 180 miligramos metro cuadrado, en realidad no habría que hacer nada, ¿vale? Y solamente aquellos países, los americanos son un poco más agresivos, que usan dosis superiores, son los que habría que reducirlo. Y entonces, ¿qué es lo que hemos visto? 2 mutaciones diferentes, ¿no? Una en la que hay que bajar las dosis, que es la fluoroprimidina, y otra en la que teóricamente habría que subir las dosis, ¿vale? Esto es típico de estas 2 características. Cuando es una mutación que está con poca frecuencia en la población, normalmente el ajuste va a ser siempre cuando aparezca bajarla, y cuando aparece muy frecuentemente a subirla. ¿Por qué? Y el desarrollo es tan sencillo como este. Y esto cuesta mucho explicarlo, sobre todo a los oncólogos. Cuando tú tienes una mutación poco frecuente como esta y montas tu fase 1, que el fase 1, ¿qué es? Fase 1 es un estudio de seguridad, ¿no? En el que tú lo que vas haciendo es titular, ¿no?, las dosis que le das a un paciente hasta una toxicidad máxima tolerable, porque que asumimos que a mayor dosis mayor eficacia, sobre todo en quimio clásica. Como es una mutación poco frecuente, en el fase 1 no te aparece nadie y tú titulas, ¿vale? En el fase 2, te puede aparecer alguno que se va a morir o se va a poner muy malito, asumes que es una toxicidad inherente y sigues con el fase 3, que será más o menos lo mismo. Ahora bien, cuando tienes una mutación con esa frecuencia, ¿vale?, esta es la de homocigoto, no es ni la frecuencia alélica. ¿Qué sucede? Cuando tú montas el fase 1, esos rojos, ¿qué te van a hacer? Te frenan la dosis. Como en un fase 1 ya tienes 2 pacientes que se te van, tú no subes más. El fase 2 lo confirma y el fase 3 lo confirma. Pero realmente, esos señores que están representados como negros, aguantarían más dosis. Si tú inicialmente hubieses hecho esto, en el fase 1 tú separas la población mutada y la no mutada, ¿qué tendría? Que la titulación es la que me frenaron aquí, pero esto los hubiese llevado hasta más. Eso ya sabemos hoy que pueden tolerar hasta 310 miligramos metro cuadrado. Y hay un estudio además del San Pau que demuestra que esos pacientes tienen una tasa de respuesta mayor y una PFS superior, ¿vale?
Esto lo cuento simplemente a modo de anécdota. Luego hay otra cosa importante, que dijimos antes, que la seguridad condiciona también la eficacia. Y ahora tenemos la suerte, porque lo digo suerte, que hay un fármaco de alto impacto que estos marcadores genéticos van a condicionar su eficacia, lo cual le da más relevo todavía, que es este de aquí. ¿Este lo conocéis? Este es el sacituzumab govitecan. Este es un fármaco que ha abierto de nuevo aire fresco al manejo de la mama triple negativo metastásica. Esto se pone en segunda línea. Esta es una enfermedad que en 20 años no ha habido nada nuevo. Ni nada nuevo ni nada efectivo. Y este es el primero que empieza a tener supervivencias globales demostradas. Y probablemente cuando lo metamos en primera línea, más. ¿Qué es lo que sucede? Que este, que es un fármaco novedoso, en realidad ¿qué tiene? Un viejo conocido. O sea, un fármaco nuevo, que es ¿quién? Esto. Mira, esto es un anticuerpo conjugado, ¿vale? Es un anticuerpo dirigido a un receptor que se expresa en casi todos los tejidos neoplásicos y lleva pegado esta molécula que hemos visto antes, que es el SN38. ¿Acordáis cuál era? Es el fármaco activo, en realidad la molécula activa del irinotecan. Por eso tiene efecto antineoplásico. El anticuerpo lo dirige y lo mete dentro de las células tumorales. Bueno, pues entonces lo que habría que hacer, ajustar las dosis también, probablemente en función del genotipado. Porque lo que estamos buscando es esta parte de aquí. Eso ya está publicado, ¿vale? Esto viene un subanálisis del estudio pivotal que le dio la autorización. Que lo que viene a decir, en resumen, para que no lo leáis, es esto de aquí. Los pacientes que se les hizo reducción de dosis tenían el doble de supervivencia. En oncología duplicar la supervivencia es algo que no pasa nunca, que los que se mantenían a dosis plena. ¿Y por qué os cuento este aquí? Porque lo que estamos intentando ahora es mejorar la efectividad. Es decir, que lo que tenemos en el hospital sea mejor que lo que está publicado por el fase 3. Y es este proyecto, yo no sé si lo habéis visto o no. Este es un proyecto que se lanzó desde la CEF, ¿vale? Que además ya ha sido premiado en 2 o 3 convocatorias que ha habido y demás, en el que participan, creo que son 42 hospitales los que están metidos, y lo que estamos analizando es cómo la mutación UGT1A1, que es una mutación de seguridad, condiciona no solo la seguridad, sino la eficacia del fármaco. Esto es un corte transversal de 70, ahora vamos por 130 pacientes. Se repite, un 10% más o menos de mutados, y lo importante es esto. Los mutados tienen, bueno, aquí no salta la P, es un 006 por cuestión de N. En cuanto hagamos el corte con 100 ya saltará. Tiene mayor toxicidad, pero sobre todo esto, mira, la anemia, grado 2 o superior, ya sí salta estadística, y sobre todo esto, neutropenia febrile, ¿vale? Que en hematología es frecuente y en oncología no. Ya sabemos que esos pacientes mutados se intoxican más. Aparte de intoxicarse más, ¿os acordáis que había un subestudio que decía que los pacientes con reducciones tenían mayor supervivencia? Estas reducciones guiadas por el genotipo, mira lo que hacen, en condiciones normales. ¿Vale? Esto que estáis viendo aquí. Los pacientes que llevan una reducción guiada en función del genotipo tienen 9 meses de supervivencia media, esto es 5. O sea, volvemos a duplicarla. ¿Vale? Y esto es simplemente a modo de anécdota, y no lo voy a contar porque si no se nos hace eterno, porque en realidad en un paciente mutado, en este caso sí le estamos sobredosificando. Igual que en irinotecan, cuando poníamos dosis de 180 miligramos metro cuadrado, dije que no hacía falta. Aquí sí, y para que veáis un poco los números cómo son. Una dosis de irinotecan de 350 miligramos, que es el doble de lo que se utiliza en Europa, daría, más o menos, 56 nanogramos, mililitros, del principio activo. Y una dosis de este fármaco da esto. O sea, sería como ponerle 600 miligramos. Esto es anticuerpo que la dirige y demás, pero por eso tiene mayor impacto aquí que en el irinotecan, ¿vale? Entonces, la conclusión de esta parte, bueno, este es el informe que nosotros hacemos, todas las mutaciones que están aquí, para que las veáis. Este es un heterocigoto en todo, esto es un haplotipo además, cuando aparece una mutación las arrastra toda la cadena después, y ya lo tenemos. Entonces, quedaros con esto. El genotipado del UGT1A1, ¿vale? Que eso no está medido todavía en las guías, y ya se está hablando con el Ministerio para que la incluya en la cartera que vimos antes de genética, aumenta la supervivencia de los pacientes con cáncer de mama triple negativo tratados con sacituzumab, ¿vale? Y la pregunta clave, ya, me quedan 20 segundos. En farmacia hospitalaria, ¿qué pinta en este entorno? Pues lo que pinta es esto, coger peso en las recomendaciones farmacoterapéuticas, no hacerlas, yo en eso no voy a entrar, nosotros las hacemos, pero entiendo que eso de todos los servicios no es fácil. En las recomendaciones que hay que hacer sobre todas estas pruebas de aquí. Y aprovechar una cosa importante, que muchas veces nos quejamos de farmacia, ¿no? No es que farmacia tiene que llevar todo, ¿vale? Eso es verdad que te permite especializarte menos, pero te da una ventaja, que es ¿cuál? Que tienes una visión global de todo. Por lo tanto, lo que funciona allí, funciona aquí. Si la 6-mercaptopurina se utiliza el marcador STMTP en los niños de linfoblástica, yo sé que el fármaco previo es la sateoprina.
donde se utiliza también el digestivo, por lo cual arrastra esa parte de ahí, ¿vale? Entonces, acordaros de esa posición que deberíamos coger. Y esto, sin seguridad no hay eficacia. Y ya está, te lo voy a contar. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Espléndido por ajustarte y dar esta visión tan global en tan poco tiempo. Seguimos ahora con Ancho, que nos va a contar de la monitorización farmacocinética con el programa PK-PEDRAX y a ver si podemos innovar en esa área. ¿Vale? Adelante, Ancho. Buenos días. Bueno, es un placer siempre estar aquí. Muchas gracias al comité organizador y a toda la logística necesaria para montar este evento en esta preciosa isla. Monitorización farmacocinética con PK-PEDRAX. A mí también me inventaron el título, Fernando. A mí me pusieron, ¿se puede innovar en este área? Bueno, pues a lo primero que tenemos que responder. Es fácil la respuesta. Acudiendo al último artículo publicado por los compañeros de PKGen, vemos que solamente el 34% de los servicios de farmacia realizan informes farmacocinéticos. El 80% de los fármacos monitorizados son antibióticos y antiepilépticos clásicos. Y el 95% de los servicios de farmacia utilizamos softwares que tienen entre 30 y 40 años de antigüedad. Por tanto, creo que hay un amplio margen de mejora y sí, creo que podemos innovar en este área. Pero realmente, innovar. ¿Qué es innovar? Debemos de recurrir de nuevo a los conceptos que cómo se interrelacionan entre sí investigación e innovación. Por tanto, investigación. Investigación es invertir recursos para generar conocimiento. Invertir, no gastar. E innovación es invertir ese conocimiento para posteriormente generar valor. Desde la unidad de investigación e innovación de nuestro servicio de farmacia tenemos claro que innovar es innovar en salud, innovar desde el punto de vista asistencial y buscamos la excelencia asistencial. Bien, ¿y cómo lo hacemos? Pues intentamos invertir en recursos humanos altamente capacitados en donde puedan tener un equilibrio, un tiempo de dedicación a la investigación desde la asistencia, incorporando diferentes perfiles como Río Ortega o Juan Rodés a programas en donde van compaginando asistencia e investigación y de esta manera poder tener un tiempo destinado para detectar estos problemas que realmente tenemos en asistencia para buscar una respuesta en la investigación. De esta manera, con estos programas, buscamos incrementar el know-how farmacéutico para la búsqueda de soluciones. Pero no estamos solos. La multidisciplinaridad no la dejamos en el papel. El equipo asistencial estamos siempre rodeados de un equipo multidisciplinar en donde el grupo se rodea de químicos, biólogos, ópticos, ingenieros informáticos, más recientemente licenciados en biomedicina y, como no puede ser de otra manera, de técnicos que nos ayudan en todas las tareas diarias. Bien, ¿en qué centramos los desarrollos y a qué venimos a hablar? De individualización terapéutica. Centramos nuestras líneas en dos, principalmente en el desarrollo de medicamentos y en lo que venimos a hablar hoy aquí, en farmacocinética. En farmacocinética somos de la filosofía de más vale poco y bueno que demasiado irregular. No queremos morir de éxito, queremos abarcar lo que podemos y además tenemos la suerte de poder decidirlo. De esta manera, somos novatos en el área de farmacocinética. Empezamos en el año 2016 con el campo de los antifúngicos, fuimos progresando, fuimos regando el terreno, crecemos en el campo de los biológicos en el 2018, 2020 empezamos con el inezolid y mucho más recientemente pues en el campo de los beta-lactámicos y busulfán. Es importante resaltar que esto se ha convertido en una nueva cartera asistencial. Nos ha permitido soñar gracias a proyectos de investigación y que posteriormente los fuimos incorporando poco a poco a la cartera de servicios del servicio de farmacia. Hasta el año 2019 esto lo hacía análisis clínicos. Y como estos proyectos de investigación generan recursos, hemos podido dotarnos de equipamiento suficiente como para adaptarnos a las nuevas necesidades de fármacos. Y no solamente determinamos fármacos, tenemos equipamiento analítico para determinar tanto fármacos de manera automatizada
como equipos más sofisticados, más adaptados, como pueden ser masas, para determinar no solamente el fármaco, sino fármaco y metabolito, en donde nos permite progresar y adaptar esta cartera esencial al desarrollo de nuevos modelos poblacionales, en donde el metabolito y la farmacogenética tienen un gran papel. De esta manera hemos trabajado en los últimos 3 años, nos hemos centrado en el campo de los antipsicóticos, con el desarrollo de modelos poblacionales en colaboración con el grupo de neuropsiquiatría y el grupo de farmacocinética de la SEF, y hemos desarrollado también, validado externamente, un modelo poblacional en el campo del linezolid, en el cual estamos aplicando un ensayo clínico para ver la dosificación estándar versus la monitorización farmacocinética. Pero bueno, todos estos avances pueden llegar a parecer relevantes, pero nos seguimos encontrando con esta situación. El 95% de servicios de farmacia continúan utilizando softwares que tienen entre 30 y 40 años. Seguimos ante este reto y bueno, nos hemos lanzado. Empezamos a escalar, empezamos a desarrollar un proyecto, que es el que hoy os presento, que es el software PKP Drugs. Es de desarrollo puramente independiente por nuestro grupo de investigación. Y es que nos encontrábamos con esto, ¿no? Ese software, además, el PKS, que lo conoceréis todos, no achinéis los ojos, es lo que tenéis que ver, es negro y verde. Tiene ventajas, es intuitivo, tiene un flujo de trabajo relativamente rápido, pero es que realmente tiene una interfaz muy antigua y sobre todo tiene muy poca versatilidad. No se adapta a las necesidades reales de los servicios de farmacia. NoMem, el NoMem es bueno. Es un software muy bueno, es el utilizado por las agencias reguladoras, pero que realmente tiene una dificultad que es la implementación, que es la complejidad técnica para la implementación, para su uso asistencial y el tiempo que debes destinar para hacer estas recomendaciones con modelos poblacionales. Por tanto, volvemos a la caverna. Volvemos a la caverna porque no tenemos esos conocimientos y hemos decidido adaptar. Vamos a adaptar este software y durante estos 2 años pues hemos establecido un equipo de trabajo en colaboración con la Universidad de Coruña. Hemos incorporado a nuestro grupo un ingeniero informático. Hemos hecho un diseño de necesidades y hemos desarrollado las tareas para lograr una primera versión beta de este software en marzo del 2023. Bueno, no son sencillas las relaciones, hemos tenido que rompernos mucho la cabeza. Hemos tenido la suerte de contar con un perfil farmacéutico que habla el idioma de los informáticos y que de esta manera podemos usar un idioma común para entender y buscar estas necesidades, estableciendo un módulo de usuarios, de centros, qué modelo de informes necesitamos, cómo va a detectar las diferentes covariables. Y además era para nosotros muy importante la seguridad de este desarrollo. Necesitamos que las predicciones que hiciese pues, se correlacionasen en un porcentaje superior al 95, entre el 95 y 99% con el gold estándar, tanto con MRGSolve como el NoMem. Lo hemos logrado. Bien. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos un sistema que habla un idioma muy raro, que lee por atrás unos algoritmos y utiliza un backend complejo de entender para los que no sabemos de esto, y nuestro objetivo es llevarlo a la práctica asistencial mediante una interfaz web que se puede utilizar de manera sencilla por todos los farmacéuticos. Traigo un ejemplo. Esta es una de las últimas versiones que tenemos. Estamos trabajando en el modelo funcional. Tenemos diferentes módulos, tanto de usuarios como de centros. Esto sería el módulo de administrador como de pacientes. Entonces vamos a hacer un paciente nuevo que integramos y dentro de los modelos integrados y que estuviese recibiendo este paciente, elegimos el fármaco y el modelo poblacional que ya nos lee directamente además las covariables que resultaron significativas a la hora de transcribirlo. Este paciente está recibiendo una dosis estándar de linezolid de 600 miligramos cada 12 horas durante una infusión intravenosa de media hora y ha recibido 10 dosis. Por tanto, nos permite dar el siguiente paso, que sería ver las concentraciones observadas para ver en el estado estacionario en qué nivel estaría este paciente, que sería ya el propio día 17. Se le toma tanto un valle como un pico. Esto hemos visto también mediante la validación cuál es el parámetro que mejor se nos adaptaba a la predicción y hemos visto que era mucho mejor el valle y el pico que solamente el valle. Y en la concentración pico tenemos una concentración de 17 y en el valle, si mal no recuerdo, era de 4. Sí.
Como os decía, las variables ya las detecta directamente el sistema en función del modelo. En este caso, incorporaríamos el agregamiento de creatinina para el linezolid, el peso y los años. Y además tendríamos que darle a la estimación poblacional, en donde aparece con un intervalo de confianza cómo va a representar con respecto a la población, y ya nos permitiría hacer la primera simulación. En la primera simulación estamos trabajando también en lo que se llama la dosificación a priori, sin tener que disponer y hacer simulaciones continuadas en el tiempo, pero son módulos que se desarrollarán más adelante. Y con la primera simulación, con un incremento de dosis pasando de cada 12 horas a cada 8 horas, ya nos daría la predicción y los parámetros para ver si obtenemos ese target terapéutico con respecto a la CMI de nuestro microorganismo. De esta manera, con esta primera simulación, ya nos permite hacer las estimaciones oportunas y se ve el incremento de concentraciones esperado que obtendríamos con esta nueva posología. Ya para cerrar este primer capítulo, iríamos a un módulo de informe. Y este módulo de informe tenemos 3 formatos. Tendremos un informe básico, un informe estándar, un informe completo, que será adaptable a diferentes idiomas y a cada uno de los diferentes centros, incorporando los logos o las características que cada uno de ellos pueda llegar a tener. Bien, ¿en dónde lo estamos utilizando estos modelos? Como os adelanté, estamos trabajando en el campo de los antipsicóticos dentro de planes piloto del SERGAS para la adecuación de antipsicóticos, en donde hacemos farmacocinética y farmacogenética, y dentro de un ensayo multicéntrico en el campo del linezolid, en el campo de los antiinfecciosos. ¿Y cuáles son nuestros próximos pasos? Vamos a incorporar diferentes modelos, tanto en el campo de la oncología como en el campo de los biológicos, y una de nuestras premisas es que no incorporamos modelos poblacionales sin realizar previamente una validación interna y externa del método. Hay modelos publicados que necesitamos ver que se adaptan realmente a nuestra población, y nuestro objetivo es que realmente este sea un software útil para todos vosotros. Vamos a intentar que sea vuestro lo antes posible y que se adapte además a las necesidades de cada centro. Sabemos y somos conscientes de las complejidades de instalar un software, por tanto, una de las ventajas de este software es que es una versión web, no necesita instalación, no necesita la interoperabilidad con otras herramientas ni sistemas, por tanto, la implementación puede llegar a ser inmediata y, como os dije, se puede adaptar a la realidad de cada centro con el tipo de informe o tipo de modelo poblacional que estéis utilizando. Está disponible en diferentes idiomas, actualmente está en español, en galego y en vasco, y pendiente de introducir el resto de idiomas autonómicos. Y esto es lo que tenemos. Espero que os haya gustado. He intentado ser breve y espero daros más noticias sobre la externalización y llegada a vuestros hospitales pues, lo antes posible. Muchas gracias. Vale, vamos a abrir el turno de preguntas. Si ¿tenemos un micro? Creía que... No conocía. Pues lo presentamos a la SEF el año pasado ya. Sí. Estás aquí. Muy bien. Hola. Bueno, enhorabuena a los dos. Me han encantado las 2 charlas. Tengo sobre todo una pregunta. Hola, ¿se oye? Sí. Voy a hacer la pregunta a Fernando. A raíz del ejemplo que has puesto del SACI, que los pacientes con reducción de dosis van mejor que los que no reducen. Yo te oigo, así que yo te contesto y... La bibliografía que muchos... respecto a los que... Aquí que tiene la explicación. Pero lo curioso es que hay muchos fármacos, inhibidores de ciclina, solaparib, ahora ha salido uno con el AVEMAN adjuvancia, que todos aquellos pacientes que reciben menos dosis van mejor que los que reciben o tratamientos enteros o mayor intensidad de dosis. Y realmente conceptualmente es chocante cuando tú lo intentas explicar a un oncólogo o a un hematólogo
ellos conceptualmente les cuesta mucho visualizar el porqué. Tú al reducir la dosis va mejor cuando tú no la reduces, cuando precisamente seguramente tienes polimorfismos u otros factores que te pueden condicionar toda la exposición farmacocinética. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y en los otros fármacos, quiero decir, ¿tú cómo lo ves? A ver, el problema es, lo que pasa es que no me da tiempo, de reducir las dosis además. Yo estoy de acuerdo con lo que estás hecho, es un ejemplo que lo demuestra. Es que cuando tú reduces una dosis a ciegas, sin monitorizar las concentraciones, te pueden suceder dos cosas. Porque además las reducciones son de 60 a 40, a 20, de 600 a 400, las estándares que vienen en la ficha técnica. Tú tienes el paciente, si es por toxicidad, no de clase, sino de concentraciones, por encima de la ventana terapéutica, ¿no? La zona roja esa. Y tú reduces y te puede pasar que o caiga dentro del intervalo o que te caiga por debajo del intervalo. Si te cae por debajo del intervalo, tienes doble problema. Tú te quedas contento como responsable sanitario porque el paciente no te hace toxicidad, pero lo estás condenando ¿a qué? A que no tenga efecto. Entonces, mientras que yo soy un defensor de las reducciones de dosis, ojo con las reducciones de dosis también. Lo que no se puede hacer es reducir dosis a ciegas. Todos los que habéis llevado en el año 2012 linfoblástica aguda de niño, cuando bajábamos las dosis del metotrexato por genotipado, esta ya la sabéis, no sé si lo sabéis, todos reducimos la toxicidad, pero condenamos a todos esos niños a que su probabilidad de supervivencia se reduzca un 30%. Entonces, tu respuesta es sí, eso sucede, pero no a ciegas como lo hacemos, ¿vale? ¿Y por qué funcionan mejor? Porque en entornos donde las supervivencias son cortas, probablemente mejorar la tolerancia al tratamiento general es mucho más importante que tratar, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar métodos que te permitan reducir, como lo tenemos ancho, a lo que tiene que ser. Los oncólogos se quedan tranquilos porque terminan el tratamiento y lo siguen todo igual, porque no tienen el dato objetivo que les permite saber cómo está tratado los pacientes. Y lo más importante, como no medimos ningún resultado, todos nos creemos que lo hacemos bien, pues ya está. ¿Alguna pregunta más aquí? Sí, hola. Buenos días. Yo quería hacer una pregunta a Anxo en relación a la monitorización de biológicos y anticuerpos en inmunomediada, sobre todo. ¿En qué punto estáis? ¿Tenéis point of care desarrollados o algo así? Bueno, a nivel analítico utilizamos, no sé si te refieres a eso, utilizamos un ELISA automatizado, un Triturus, y después también tenemos este point of care. Sí que estamos monitorizando todos los biológicos en inmunomediadas y ahora estamos en proceso de contactar con los principales hospitales que utilizan modelos poblacionales para hacer recomendaciones posológicas para ver cuáles son los más utilizados e integrarlos dentro del sistema. Actualmente no realizamos informe farmacocinético mediante el PKP-TRACS asociado a biológicos. Estamos valorando extenderlo realmente a los hospitales que realmente lo están utilizando, ¿vale? Como puede ser Salamanca, Valencia, si me equivoco, y alguno más, para ver cuál es el uso y modelos más utilizados para implementarlos. Una pregunta aquí también. Bueno, yo quería preguntarte a ti, Anxo, que enhorabuena por la presentación y el desarrollo del programa, que tiene que ser un trabajo considerable. Y quería preguntarte, en cuanto a los modelos utilizados, es decir, ¿vosotros sois los que metéis los modelos y los validáis o también hay opción para el usuario de poder importar dentro del programa sus propios modelos en función de algunas covariables? Fíjate que podrían darse las dos situaciones y tampoco tenemos claro cómo va a ser. Ya te digo que la externalización aún no tenemos definida cómo se tendría que hacer. Sí que hay que invertir unos recursos importantes en cuanto al mantenimiento y soporte que le hay que dar al software, entonces esto no lo tenemos definido. Actualmente solamente el perfil de administrador que utilizamos nosotros nos permite introducir los modelos y transcribirlos. Es decir, transcribir el modelo tampoco es algo que lo vaya a saber hacer un usuario base. Probablemente sí un usuario que utilice el NoMem, pero como el objetivo es extenderlo a todos los servicios de farmacia, probablemente tengamos que poner un modelo base, un centro base, que introduzca los modelos en función de las necesidades de los diferentes centros. Y luego quería preguntar, ¿se ha entendido que ahora mismo solo utilizáis vosotros en pruebas, que en ningún otro hospital, o sí que está disponible un acceso de prueba para otros hospitales? Pues mira, en el último curso que hicimos de investigación se lo facilitamos a los alumnos. Realmente sí que es un modelo, bueno, un software, una versión anterior del que ya tenemos actualmente desarrollado.
y próximamente sí que empezaremos a extenderlo en el campo principalmente de los biológicos y de los antipsicóticos. Espero poder dar noticias, o tendréis noticias, espero que en cuestión de meses, si no son semanas. Gracias. Yo sí que tengo una pregunta para Fernando y es un poco cómo ves tú desde tu experiencia en investigación y en poner en marcha estos nuevos retos en farmacogenómica, cómo podemos hacer desde los diferentes servicios de farmacia y en nuestras peculiaridades, cada uno la suya, introducirnos en este campo y que no se escape a otras especialidades. A ver, ahí lo que tenemos que pelear es el informe de asesoramiento farmacoterapéutico que se vaya a hacer. La determinación que la pueda hacer bien, pero yo no gastaría recursos ahí. Y la única manera, porque ten en cuenta que si lo coges análisis o bioquímica, ellos tienen el informe. Si ellos tienen la determinación, si ellos tienen la información previa a nosotros, lo pueden subir y te bloquean. Es aprovechar lo que tenemos en farmacia, por ejemplo. Una paciente que va con sacituzumab, ¿no? Y eso solo lo sabe el farmacéutico hospital. Esa paciente, salvo que fallezca, antes o después va a llevar una capecitabina. Entonces tú pides también la información de la DPID y tú haz tu informe en el que subas las dos cosas. Entonces ya tienes un valor por encima del resto de las especialidades. Es más, si está con capecitabina, aunque no sea así, tú vete a los datos de adherencia y dice, y paciente adherente, pom, pom. Entonces, lo que hay que buscar son cosas que te diferencien del este. Pero claro, eso tienes que estudiar. Tienes que dominar la patología. O sea, no es el informe genético, no lo puede hacer no lo debería hacer cualquiera del servicio, sino el que domina esa patología y darle el adorno o el entorno más impactante. Esa va a ser la única manera, si no, nos quedamos fuera. Y la especialidad Claro, debemos ponernos eso. en marcha. Y bueno, y estudiar un poco. Y estudiar y especializarnos. Sí. Pero que se nos dé también, bueno, pues la oportunidad de rotar y hacer rotaciones para que salgan especialistas ya encaminados a ese... Pero es rara la comunidad que no tenga a alguien relativamente cerca que domine un poco esto. Sí. No creo que ningún compañero te diga, no te doy información. Pero hay que remangarse y meterse ahí. Esto no lo va a regalar nadie, ¿vale? Esto o lo peleamos o lo perdemos. Hay que estar ahí. ¿Y tenéis alguna pregunta más en el foro? Pues yo voy a hacer la última, Ancho, que este proyecto tan innovador con el PKP Drugs lo vamos a poder tener en nuestros hospitales en breve. Sí, nuestro objetivo de todo lo que hacemos es democratizarlo lo máximo posible. Obviamente tuvimos una inversión de tiempo, dinero y desarrollo importante que tenemos que ver cómo tenemos que buscar este retorno, y para esto sí que necesitamos unos partners que nos acompañen en este proceso. Date cuenta que esto al fin y al cabo no deja de ser un producto sanitario. Entonces, nuestro objetivo es trabajar paralelamente en una certificación CE y potencial comercialización por una empresa que le pueda llegar a interesar, y por otro lado ofrecerlo en modo investigación, formación, sin ningún tipo de marcaje, con una serie de disclaimers que al fin y al cabo el NOMEM, el Gold Standard, tampoco tiene un certificado de producto sanitario. Probablemente Margomis, que si no me equivoco también está en esta mesa, en una de las mesas, nos puede orientar mucho más acerca de cómo es una implementación correcta y adecuada. Entonces sí que hay que buscar ahora mismo los colaboradores que permitan que lleguen en el mínimo tiempo posible. Muy bien, pues esperemos que todo podamos abarcarlo y tenerlo pronto. Y nada, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, han sido espléndidas. Y nada, innovación en farmacocinética y en farmacogenética. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, que vaya muy bien. A ti. Tengas buen vuelo. Continuamos. Ya mis compañeras de la siguiente mesa de IMITS, si
Vale, perfecto. Bueno, pues vamos avanzando un poco la introducción. La verdad es que, bueno, esto es súper interesante y bueno, y de nivel. Muchísimas gracias a los ponentes, a la organización, y este programa es excepcional, Biel. Enhorabuena. Y nada, introduciremos ya el bloque de IMITS, que bueno, con la introducción de primer biológico, el etanercept, pues ya casi más de 20 años, pues las IMITS han pasado a formar parte de nuestras consultas de atención farmacéutica. Y bueno, pues y ahora ya tenemos un arsenal terapéutico pues enorme, que evidencia pues esa elevada innovación en este campo. Y como, bueno, pues como ya son tan amplias las IMITS y tan amplio el arsenal terapéutico, que más que tengamos pues espacios como este que vamos a compartir todos de actualización. Y bueno, pues contamos con 3 ponentes, ahora 2, vamos a por la tercera. Y voy a presentaros primero a Ana Carballo. Ana Carballo es... ¡Uy! Ya te he cambiado el nombre. Perdón, Nuria. Te he puesto el nombre de mi hija. La debo tener aquí en el lóbulo presente, perdona. Nuria Carballo. Nuria Carballo es compañera en el servicio de farmacia del Germans Trias y Pujol en Can Ruti. Está dentro del área de pacientes externos y bueno, también forma parte del grupo coordinador del GTI de la SEF. Seguimos con Nuria Rudy. Nuria Rudy es jefa de servicio del Hospital de Granollers y coordinadora del grupo también de GTI de la SEF. Y Marta Bello. Marta Bello es farmacéutica hospitalaria del Hospital de Manacor, también en el área de pacientes externos, y es actualmente secretaria de la Comisión de Terapias Inmunológicas del hospital. Y bueno, y entre las 3 nos van a hacer esta actualización y empezamos ya sin más dilaciones con Nuria Carballo, que nos va a hacer una revisión exhaustiva de la seguridad de la farmacoterapia en pacientes con IMITS. Nuria, todo tuyo. Vamos a hacer 15 minutillos cada una. ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por la invitación a esta maravilla de lugar. En segundo lugar, perdón por mi voz, he tenido una bronquitis esta semana, pero bueno, finalmente he podido venir, pero si me da un ataque de tos, que lo tengáis en consideración. El tema que me ha tocado, bueno, que es la revisión de la seguridad de la farmacoterapia en pacientes con enfermedades inmunomediadas, es difícil de abarcar en 15 minutos. He intentado centrarme en ciertos puntos. Este es el índice. Hablaremos en primer lugar de la seguridad de los inhibidores JAK, que tan de cabeza nos han traído los últimos años con todos los warnings. Hablaremos del mayor riesgo de desarrollo de infecciones, neoplasias, y por último quería hablar y hacer unas pinceladas de un tema bastante de moda actualmente, que es el uso de la doble terapia o doble terapia biológica con molécula sintética dirigida. Comenzamos con los inhibidores JAK. Como he comentado, los últimos años han sido warnings de inhibidores JAK. Quería hacer una pincelada de los distintos warnings. En 2019 ya salieron los datos preliminares del famoso oral surveillance, ¿no?, que demostraron un mayor riesgo de tromboembolismo venoso y riesgo de infección con el uso del tofacitinib. Ya en 2021 salieron los resultados oficiales de este estudio, que demostraron un mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores y neoplasias, concretamente con el tofacitinib. Y en 2022 se llevó a cabo una extensión por parte de la FDA al resto de las moléculas inhibidoras del Janus quinasa. El oral surveillance ha marcado un antes y un después, ¿vale? Es un estudio en pacientes concretamente mayores de 50 años con artritis reumatoide activa con uno más factores de riesgo cardiovascular, y estaban randomizados la dosis de tofa de 10, de 5 y anti-TNF. Y se concluyó que había una mayor incidencia de eventos cardiovasculares y neoplasias no melanoma. Esto llevó a distintos warnings por parte de la FDA y de la EMA a lo largo de estos años, que también han llevado a la modificación de las recomendaciones de las distintas guías de las distintas sociedades. Sin embargo,
Este artículo os lo he puesto porque me encantó el título. Hay que tener en cuenta ciertas consideraciones a la hora de aplicar en la práctica clínica el oral surveillance. Ya que no hay ensayos clínicos. El oral surveillance fue un ensayo clínico muy bien diseñado y que marcó un antes y un después, pero no ha habido ensayos con otros inhibidores JAK. No hay un comparador diferente a anti-TNF ni en otras patologías diferentes a la artritis reumatoide. Además, tampoco hay estudios en pacientes más jóvenes. Los pacientes eran mayores de 50 años. Y cuando los distintos warnings nos han llevado a posicionarlos por detrás de otras alternativas terapéuticas, no ha quedado claro o no se ha dejado claro cuáles son estas alternativas, ¿vale? Además, hay ciertos conceptos que no acaban de quedar claros, como cuando hablan de antecedentes de tabaquismo, cuántos años, si es un exfumador, cuántos años hace que paró de fumar, o que se consideran factores de riesgo de malignidad. Este Lancet es bastante gráfico porque muestra la tendencia en la prescripción de inhibidores JAK en Inglaterra a raíz de las distintas alertas, y se ve como el tofacitinib y el baricitinib sí que han ido bajando. Sin embargo, inhibidores JAK como el UPA o el FILGO, a pesar de las distintas alertas, la prescripción ha ido aumentando. Esto también puede ser significativo porque muchos inhibidores JAK han tenido nuevas indicaciones o se pautan en pacientes más jóvenes. ¿Y qué pasa con los inhibidores JAK en las enfermedades dermatológicas? Estas son dos revisiones sistemáticas, concretamente en patología dermatológica, que concluyen que el uso de los inhibidores JAK no está asociado a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares mayores ni trombosis venosa ni trombosis venosa. ¿Por qué? Porque son pacientes más jóvenes, con menos comorbilidades y parece ser que hay menos factores de riesgo, concretamente en las patologías dermatológicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la evaluación de la seguridad de estos estudios fue a corto plazo, 4 o 5 meses, el oral surveillance fue una evaluación a 4 años y que el comparador es principalmente placebo. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en el caso de deucravacitinib, en el que la inhibición es selectiva de la tirosinquinasa? Estas son las últimas guías europeas de psoriasis en las que muestran que la inhibición es muy selectiva y parece ser que los efectos adversos no son iguales a los del resto de inhibidores JAK. Sin embargo, se necesitan nuevos estudios o futuros estudios para esclarecer esto, y lo veremos ahora en la práctica clínica. Y por último, quería hablar de un efecto adverso, a lo mejor no tan grave como un evento cardiovascular mayor, pero sí bastante molesto para nuestros pacientes, que es el acné. Se ha demostrado en esta revisión sistemática que los inhibidores JAK tienen un mayor riesgo de desarrollo de acné como efecto adverso. No todos, principalmente el abrocitinib, el upadacitinib y el baricitinib. Mucho menos riesgo en el caso del tofacitinib. Pasando ya a hablar del riesgo de infecciones, como han ido mostrando los distintos registros a lo largo de los años de efectos adversos, las infecciones siempre son el mayor efecto adverso reportado, y esto se repite cada año, ¿vale? Siempre son las infecciones. Sin embargo, a pesar de que el mecanismo de acción y el tipo de fármaco es importante en el incremento de estos riesgos, no hay que dejar de lado otros factores, como pueden ser los relacionados con la patología, como es el tipo de patología, la actividad de la enfermedad y el uso concomitante de otras moléculas, como pueden ser los corticoides y la dosis de corticoide que se utilice, y los relacionados con el paciente, como la edad, la fragilidad y las comorbilidades y el historial de infecciones previas. Ahora os quiero mostrar una serie de artículos publicados en este último año en relación con estos términos de los que hemos hablado. En cuanto al mecanismo de acción, esto es una revisión sistemática en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y comparaban las distintas terapias. Comparando el ustekinumab con los anti-TNF, se ha mostrado menos riesgo de infección del ustekinumab, concretamente en Crohn. Si comparamos el bedo con los anti-TNF, el riesgo de infección es menor, pero en colitis ulcerosa. Y si comparamos el ustekinumab con el bedo, el riesgo es menor para ustekinumab en enfermedad de Crohn. En cuanto a la línea del tratamiento, en este estudio evaluaron el riesgo de infecciones graves y tuberculosis en función de la línea del tratamiento. Incluían pacientes con artritis reumatoide que iniciaron biológico de primera a quinta línea. Y mostraron que el riesgo de infecciones graves no estaba influido por la línea de tratamiento. Sin embargo, sí que estaba influido el riesgo de tuberculosis, y siendo más frecuente durante las primeras líneas de tratamiento y haber iniciado antes del 2009.
Y hablando de niveles plasmáticos, en este estudio evalúan si a mayor nivel plasmático hay más infección y concluyen que las infecciones no estaban asociadas a un nivel plasmático mayor. Sin embargo, el riesgo sí que era mayor en terapias combinadas versus monoterapia. En cuanto a los factores relacionados con la patología, en este estudio se evalúa el riesgo concretamente en artritis psoriásica y en espondiloartropatías. Se demostró un mayor riesgo de infección global, principalmente a dosis altas, en contrapartida a lo que acabamos de comentar, y mayor duración del tratamiento. Las principales infecciones reportadas fueron infecciones del tracto respiratorio y ORL. Y en este estudio se mostró más riesgo para los pacientes con espondiloartropatía, tanto axial como no radiográfica, pero no para los pacientes con artritis psoriásica. Y el mayor riesgo de infecciones, se incluían todos los fármacos con todos los mecanismos de acción, fue para los inhibidores del TNF y los anti-L17. Otro factor que tenemos que tener en cuenta pues, es la actividad de la enfermedad. En este análisis post-hoc de LoRa Surveillance se evalúa la relación entre actividad de la enfermedad e inflamación con efectos adversos. Y se demostró un aumento del riesgo de infecciones en pacientes con actividad de la enfermedad frente a pacientes en remisión. Sin embargo, esta relación no está influenciada por el tipo de tratamiento. Un factor a tener en cuenta, hemos ido hablando de geriatría y oncología, pues aquí también tenemos que tener en cuenta la edad, ¿vale? Parece ser, bueno, es un estudio en enfermedad inflamatoria intestinal, habla de la seguridad en pacientes de edad avanzada. Y parece ser que el uso del vedolizumab, ustekinumab y risankizumab es más adecuado porque tiene un perfil más favorable en cuestión de infecciones y respecto a neoplasias malignas. Sin embargo, los inhibidores JAK, concretamente el tofacitinib y el upadacitinib, tendrían un mayor riesgo de infecciones graves y neoplasias, así como un aumento del riesgo de episodios cardíacos, por lo que estarían desaconsejados en esta población. Y tampoco hay que olvidarse la fragilidad. Ya sabemos que los pacientes ancianos suelen ser más frágiles, pero también hay pacientes jóvenes que son frágiles. Y este estudio me pareció interesante porque evalúa la fragilidad en pacientes con artritis reumatoide, pero menores de 65 años. Y esta fragilidad se asoció con un 50% más de riesgo de infecciones graves y un 40% más de riesgo de ingresos hospitalarios. Pasando a las neoplasias, se estableció que las terapias biológicas podrían tener efectos en la vía innata adaptativa de los mecanismos de inmunovigilancia del cáncer. Sin embargo, es complicado establecer la verdadera magnitud de la relación entre terapia biológica y desarrollo de neoplasias. ¿Por qué? Porque un paciente puede tener mayor predisposición de base al desarrollar una neoplasia por la patología que tenga. Es importante también evaluar el uso concomitante de otras terapias biológicas o inmunosupresoras. Siempre a lo largo del tiempo se han excluido a todos estos pacientes de los ensayos clínicos por este miedo a desarrollo de neoplasias que anteriormente se consideraba. Entonces los resultados pues, no están muy esclarecidos. Y también hay una falta de datos para abordar el riesgo de neoplasias en pacientes con neoplasias nuevas o recurrentes si han tenido antecedentes de cáncer. Vale. Perdón, que es que ¿Me escucháis bien? Sí. Este warning del riesgo de neoplasias surgió a raíz de un metaanálisis publicado en el 2006 que mostró un mayor riesgo de neoplasias en el grupo de anti-TNF versus al placebo en una corte de pacientes también con artritis reumatoide. Sin embargo, hasta la fecha, la mayoría de los estudios publicados no han confirmado esta asociación. He querido mostraros este artículo publicado este mes que evalúa el riesgo de cáncer en pacientes tratados con biológicos e inhibidores JAK y se demostró una baja incidencia global de neoplasias malignas. Esta incidencia fue mayor concretamente para los anti-TNF y los inhibidores JAK y el riesgo está aumentado, al igual que las infecciones, en función de la edad, las comorbilidades, las terapias previas y en ciertas patologías como puede ser la artritis reumatoide. Este riesgo fue mucho más bajo en el caso de los inhibidores de la interleuquina 17 y 23 y menor también en patologías dermatológicas y muy comparable a la población general. En cuanto al riesgo de recurrencia en pacientes que han tenido una neoplasia previa,
Este estudio, esta revisión sistemática, apoya el uso de biológicos en este perfil de pacientes, ya que demostró que las tasas de recurrencia fueron similares entre pacientes sin inmunosupresión a pacientes tratados con TNF o inmunosupresión combinada. Las tasas fueron más bajas con vedolizumab y ustekinumab, y decir que en este estudio no se incluyeron a los inhibidores JAK. Tampoco se observó un aumento del riesgo en función del inicio temprano o tardío del tratamiento. Y en cuanto a neoplasia activa o reciente, me pareció interesante también este estudio que comparaba los tratamientos que inhibidores del TNF versus nuevas moléculas como USTE o VEDO en una cohorte con neoplasia activa y una cohorte con neoplasia previa reciente. Y se demostró la seguridad de ambos grupos de moléculas en ambas cohortes. Sí. Estas son las recomendaciones del grupo de dermatología de psoriasis en cuanto al uso de moléculas biológicas y sintéticas dirigidas en dermatología. Y ya para finalizar, quería hacer alusión a la doble terapia. En los últimos años, como todos sabéis, ha habido un incremento de biológicos, indicaciones de estos biológicos y moléculas sintéticas dirigidas, y hay escasa bibliografía a la hora de combinarlos. Estarían indicados en unos pacientes seleccionados, como podría ser paciente con varias patologías distintas que necesita varias moléculas, o paciente con una única patología refractario a distintas líneas de tratamiento. Puede implicar un aumento de la toxicidad. Venimos hablando de la toxicidad con una molécula. ¿Qué pasa si utilizamos dos? Y hay que tener en cuenta el mecanismo de acción, ya que no todos los fármacos biológicos son inmunosupresores. Y habría que pararlo si no se consigue una respuesta clínica adecuada. Esta es una revisión, os la recomiendo bastante, que revisa todas las series publicadas del uso de combinación en distintas enfermedades en los últimos años y concluye que la combinación podría ser apropiada en pacientes seleccionados. En reumatología existe publicada una revisión sistemática que reporta un mayor riesgo de infecciones al combinar. Varias revisiones en enfermedad inflamatoria intestinal también reporta más riesgo de infecciones, principalmente en la combinación vedolizumab con ustekinumab, y que esta combinación podría estar indicada particularmente en pacientes con enfermedad severa como enfermedad perianal o en pacientes con manifestaciones extraintestinales. Y en dermatología se han publicado distintos case reports y series de casos pequeñas que también reportaron más infecciones, y la combinación más estudiada fue ustekinumab con etanercept. Ya para terminar, hablaros de un registro que estamos llevando a cabo desde el grupo GTI de seguridad en pacientes con combinación de terapias biológicas o molécula sintética dirigida. Acabamos de presentar la beca de investigación de la SEF. De momento somos 28 centros participantes, pero bueno, os animo que si estáis interesados, pues contactéis con nosotros. Y ya para concluir, los inhibidores JAK, a pesar de los distintos warnings, que no tengamos miedo, que hay que contextualizar estos resultados, que se ha demostrado que los IJAK hay menos efectos adversos en dermatología, y tener en cuenta otros efectos adversos no tan graves como puede ser el acné. Que está establecido el riesgo de infecciones, pero que no hay que tener en cuenta solo el fármaco, sino otros aspectos como la edad, fragilidad, comorbilidades y terapias concomitantes. En cuanto a las neoplasias, que no tengamos miedo, que hay un bajo riesgo, tanto si hay historia de neoplasia previa como si no, y valorar el tratamiento en función de la enfermedad, otras terapias y comorbilidades también. Y en cuanto a la doble terapia, a pesar del riesgo de efectos adversos, principalmente infecciones, que podría ser apropiada en pacientes seleccionados y siempre con una monitorización y una visión a largo plazo de esta combinación. Muchas gracias. Me he alargado un poquito, ¿verdad? Muchas gracias, Nuria. Extensa revisión en poco tiempo. Ahora Nuria Rudy nos va a explicar pues qué nos van a aportar o qué nos pueden aportar las guías de IMIDS de la SEF y cómo podemos implementarlas en nuestro día a día. Vale, muchas gracias, María Antonia. También gracias a la organización y a Biel por invitarme a asistir. Es la primera vez y la verdad es que estoy encantada. Bueno, yo os voy a hacer un poco la introducción y la presentación de unas guías que creo que para todos los que
os dedicáis a atender a pacientes externos o trabajáis en el día a día, seguro que ya las conocéis, ¿no? Estas guías nacen, bueno, pues en el contexto de crecimiento constante, ¿no? De aumento constante de pacientes crónicos, de también una fuerte presión económica, ¿no? por los elevados costes de los medicamentos y de toda la innovación terapéutica que pasa por el hospital. Realmente, después de trabajar en el proyecto MAPEDS nos dimos cuenta, ¿no? Bueno, en esa reflexión, ¿no? que haces cuando participas, vimos, ¿no? La heterogeneidad de nuestras consultas de atención farmacéutica, también esa necesidad, ¿no? Constante y continua de formación, porque continuamente, ¿no? Tenemos tratamientos nuevos a los que dar respuesta, y también vimos, ¿no? Cómo bueno, pues desde la farmacia hospitalaria y la visión de farmacéutico, ¿no? Transversal, pues hay una orientación al paciente más allá de lo que es el propio paciente, ¿no? Sino como persona. La necesidad, ¿no? que vemos cada vez mayor de medir resultados en salud y contribuir también en cierta manera a la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, pues es lo que nos llevó a plantearnos que había que ordenar, escribir y bueno, pues todo el conocimiento compartido, plasmarlo en unas guías, ¿no? Desde 2019, que se publica la primera, hasta el año pasado hemos publicado 6 guías, son diferentes por patología, pero sí que es verdad que todas tienen una estructura igual, una estructura similar, ¿no? Esto hace que tras la lectura de la primera es fácil, ¿no? Utilizar las posteriores, consultar cuando bueno, pues tienes una duda, y bueno, la primera parte de estas guías lo que nos va a ayudar, lo que nos guía es en hacer el plan de seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? En estos primeros capítulos se habla, ¿no? Sobre todo en la visita clínica, qué datos debemos recoger, cómo tenemos que validar el tratamiento que le han prescrito al paciente, las herramientas para hacer un adecuado seguimiento de efectividad, de seguridad, de la adherencia. Muchos de los fármacos que manejamos son de administración subcutánea, de conservación en nevera, y todos estos aspectos los tenemos que tener presentes a la hora de estar con el paciente, ¿no? También son unas guías que recogen en un capítulo los criterios que debemos tener en cuenta y que debemos ver cuando hay que derivar al paciente al especialista, o bien cuando hay que plantear y hablar con el especialista para finalizar, ¿no? Bien porque no haya efectividad, bien porque hay un problema de seguridad. Más allá de esta estructura, digamos, constante de las guías, en las 3 últimas se introdujeron anexos o capítulos añadidos en los cuales bueno, pues, se vio la necesidad de recoger una información más específica y que complementaba en cada una de estas patologías, dermatitis atópica, lupus y enfermedad inflamatoria intestinal, complementa la información más general que recogen las guías, ¿no? En todo este camino y este proceso, bueno, pues el día a día, ¿no? Es el que nos va dando ideas para ir bueno, pues, escribiendo más guías y publicando, y claro, pues el manejo, ¿no? de las situaciones de embarazo, de lactancia, de fertilidad, pues dieron lugar también a publicar una guía específica, ¿no? Que no solo recoge los tratamientos biológicos, sino todos los tratamientos que se utilizan en el paciente con enfermedades inflamatorias inmunomediadas, ¿no? Y también, ¿no? Esta, bueno, necesidad de humanizar, ¿no? Nuestras consultas. También en el año 22 se publicó el anexo, ¿no? De enfermedades inmunomediadas. La segunda parte, digamos, que las guías nos familiariza es con el modelo de atención farmacéutica CMO, ¿no? Como sabéis, es un modelo que lo que hace es, bueno, proveer a la atención farmacéutica en base a las necesidades reales del paciente, ¿no? Y por tanto vamos a tener que identificar estas necesidades, ¿no?
también parte de la premisa de que el paciente es el motor, ¿no? El motor del cambio. Y nos insta el modelo a que actuemos más allá de nuestras consultas presenciales, ¿no? Que busquemos herramientas y la manera de poder dar respuesta de forma bueno, pues útil a las necesidades del paciente, ¿no? Bueno, las guías nos introducen, ¿no? En lo que sería la estratificación, la entrevista motivacional, y nos apuntan, ¿no? Herramientas digitales. Evidentemente el mundo digital va muchísimo más deprisa de lo que las guías se pueden ir escribiendo y actualizando, pero bueno, ya nos da una pincelada de que es algo que tenemos que tener presente en nuestras consultas y que debemos recomendar y trabajar con los pacientes, ¿no? Bueno, sobre la estratificación, todos la conocéis, la tenéis disponible, ¿no? en la página del grupo, también en formato app, puesto que el móvil es, bueno, pues una herramienta para todos nosotros. La puntuación, ¿no? Que cada paciente tiene después de pasarle la herramienta lo sitúa en un nivel de riesgo. Este nivel de riesgo es el que bueno, determina las actuaciones que se van a realizar, y esto también en las guías se recogen. Son actuaciones acumulativas y además se presentan agrupadas, ¿no? en actividades de seguimiento farmacoterapéutico, de educación y formación del paciente, y muy especialmente de coordinación, ¿no? Con el resto del equipo asistencial. Para los pacientes de nivel 3, que son los pacientes, digamos, de menor riesgo, las actuaciones van a ir dirigidas especialmente a la autogestión, al autocuidado. Cuando el paciente se encuentra en un nivel intermedio, que es el nivel 2, aquí hay un riesgo bien por su situación sociosanitaria, bien por el tratamiento que lleva, con lo cual vamos a añadir, ¿no? a estas recomendaciones de autogestión, vamos a añadir un seguimiento más estrecho de lo que es el propio tratamiento. Y ya en el paciente complejo, que son los pacientes minoritarios, no representan más del 10% de pacientes, aquí sí que vamos a hacer un abordaje pues, mucho más individual, ¿no? Y en este grupo de pacientes la coordinación, ¿no? Con el resto de profesionales que atienden al paciente también va a ser un punto clave, ¿no? Evidentemente la situación del paciente va cambiando a lo largo del tiempo y por lo tanto las guías también nos recomiendan, como así dice el modelo MAPEX, que hay que estratificar de forma periódica, ¿no? En los pacientes de nivel 1 se recomienda semestralmente y en los de nivel 2 y 3, bueno, pues a criterio del profesional o cuando se produzcan cambios. La entrevista motivacional, evidentemente, es una entrevista que se debe hacer de forma sinérgica y de forma sincronizada con la entrevista clínica, que es la que nos va a permitir recoger pues, todas esas variables clínicas y personales del paciente, ¿no? En este caso, el objetivo es establecer objetivos con el paciente, tanto a corto como a largo plazo, y de forma consensuada con él, ¿no? De forma que se tiene que hacer pues, en un entorno de confianza, de confidencialidad, que además bueno, hay que entrenarse en esta conversación constructiva para que el paciente pues, vaya dándose cuenta, ¿no? Y saque sus propias conclusiones de la situación que le rodea, de la importancia, ¿no? del tratamiento, y que pueda ir consolidando los cambios. Tiene dos partes y esto también lo recoge la guía. La primera de identificación, planificación y valoración en relación con la farmacoterapia. Entonces aquí hay que establecer una buena relación, ¿no? entre el farmacéutico y el paciente. Hay que obtener todos estos datos que nos van a permitir pasar a la segunda fase, que es establecer los objetivos, ¿no? Los objetivos que se establezcan pues, se deben explicar, ¿no? y al paciente se debe hacer un plan de actuación, hacer educación sanitaria para poder modificar aquellas conductas negativas que se han detectado y a la vez reforzar, ¿no? las conductas positivas que se detectan, para llegar al final pues, a una negociación, a una motivación con el paciente, que es lo que va a ayudar a que los cambios que él vaya haciendo perduren en el tiempo. Evidentemente, en cualquier tipo de entrevista hay que entrenarse, hay que practicar, hay que ir introduciéndola en nuestro día a día, porque de esta manera pues, vamos a poder ir desarrollando habilidades que nos van a ayudar pues, a obtener la información necesaria, a establecer objetivos con el paciente y a motivarlo.
¿vale? Las herramientas digitales ya a día de hoy en las primeras guías se orientaban más hacia el paciente, es decir, pues dónde puede encontrar información fiable, cómo puede sentirse más acompañado, ¿no? Pues enlaces a asociaciones de pacientes, a programas de pacientes expertos. Hoy en día, después del COVID, pues todos utilizamos las consultas virtuales, ¿no? Para hacer este paso adelante de poder bueno, pues contactar con el paciente más y que no venga al hospital, ¿vale? Y creo que esto sí que es un punto que hemos avanzado mucho más de lo que a día de hoy pueden recoger las guías, ¿no? Otra ventaja que tienen las guías es que están digitalizadas, tanto las guías, las dos últimas del año 2023 aún no, pero hasta la de enfermedad inflamatoria intestinal sí, y también la herramienta de estratificación, ¿no? No la he puesto aquí, pero la guía de fármacos en embarazo, lactancia y fertilidad también está en formato app. Y a modo ya de conclusiones, ¿no? Y resumiendo qué nos pueden aportar las guías, bueno, yo creo que es una herramienta que nos ayuda a estandarizar y a ordenar la atención farmacéutica. Nos ayuda también a priorizar nuestros recursos, cada uno en su entorno pues, sabe de qué dispone y focalizarlos, ¿no? En aquellos pacientes que más lo necesitan. También, ¿no? en las actuaciones farmacéuticas se promueve la coordinación con otros profesionales y por lo tanto, ¿no? Pues, nos insta a que nos integremos, ¿no? con los otros profesionales. Pienso que ayudan a ser más accesibles al paciente como farmacéutico y sistema sanitario. Nos ayudan a motivar, ¿no? Y a corresponsabilizar a los pacientes en el tratamiento, a promover la adherencia y a mejorar su seguimiento, a optimizar la farmacoterapia porque podemos identificar puntos clave y globalmente, bueno, pues, nos ayudan a mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de los pacientes, ¿no? También bueno, en los años que estuve en consultas externas y que evidentemente tienes residentes rotando, a mí me parece que también son un buen soporte para el residente para empezar, ¿no? A introducirse en lo que es la atención farmacéutica en el paciente externo. Y eso es todo. Muchas gracias, Nuria, por tu explicación y tu presentación de estas guías. Y pasamos con Marta Bello, que nos explicará su parte de perlas clínicas en lo que es la revisión de la bibliografía en el último año. Pues sí, vale, ¿se me escucha? Me habían dicho que a lo mejor no funcionaba, pero bueno, me sumo a los agradecimientos a vosotros por escuchar, al equipo organizador y bueno, también a mis compañeras de mesa. Yo voy a hablar de Top 10 perlas clínicas y novedades farmacoterapéuticas en IMID y bueno, pues vamos a repasar 10 conceptos clave que a mí me ha parecido interesantes que podamos poner en la mesa todos juntos hoy. Este es el índice que voy a seguir. Primero hablaremos de características propias de las enfermedades inmunomediadas, como es esta inflamación crónica y sostenida que aparece, la coocurrencia o coexistencia de distintas enfermedades inmunomediadas en un mismo paciente, las comorbilidades tan frecuentes que podemos ver. Hablaremos también de la relación entre obesidad, nutrición y ejercicio físico y estas enfermedades inmunomediadas, de la relación entre la prevalencia y las distintas alternativas terapéuticas. También hablaremos del concepto de pacientes superrespondedores, del concepto de cicatriz molecular y por último pues veremos los últimos fármacos que nos ha llegado y sobre todo también pues qué está por llegar. Bueno, de modo muy breve y para situarnos un poco, recordemos que las IMID pues, son un conjunto de enfermedades inmunomediadas en las que se produce una inflamación crónica por una alteración del sistema inmunitario. El problema es que engloba enfermedades tan heterogéneas pues, como puede ser el Crohn, la colitis, la psoriasis o la hidradenitis supurativa, un gran conjunto de enfermedades. Todas ellas, sin embargo, se caracterizan por presentar una inflamación crónica. Ya sabemos que la inflamación es un mecanismo que tiene el sistema inmunitario para controlar pues, un agente externo, un patógeno. El problema reside cuando esta inflamación o este mecanismo no es capaz de autolimitarse después de resolverse el problema. Es ahí donde aparece esta inflamación crónica, que es la que puede derivar en estas enfermedades inmunomediadas.
Ya sabemos que en este proceso de inflamación las células T, en función de las interleuquinas que se encuentran en el medio, pues van a dar lugar a otras estirpes celulares. Las que más nos interesan en este caso son las TH1 y TH17, puesto que son las que están relacionadas con estas enfermedades inmunomediadas. Y la elección de las interleuquinas para su tratamiento pues dependerán de la sobreexpresión que se produzca en las distintas enfermedades inmunomediadas. Tendremos que controlar las interleuquinas que preceden y suceden a estas células TH17 y TH1. Y pues eso, podremos utilizarlo en las distintas enfermedades inmunomediadas. Y aquí os pongo un ejemplo, es un artículo que nos servirá como ejemplo para establecer la primera premisa de este decálogo que os voy a presentar. Ya sabemos que una de las funciones principales de la IL-23 es la activación de las células TH17 con consecuente liberación de IL-17, pero se ha visto que esta IL-23 no es la única que va a producir esta liberación de IL-17. Hay otro conjunto de células como natural killer o células de tipo T, alfa, beta, que también van a producir esta liberación de IL-17 y esto podría explicar por qué algunos pacientes tratados, por ejemplo, con una IL-23, pues no responden adecuadamente a estos tratamientos, sobre todo en patologías que tienen una elevada expresión de IL-17, como son la espondilitis axial, la artropatía psoriásica y la hidradenitis supurativa. En este caso, pues se nos presenta que una mejor alternativa terapéutica sería el uso de un bloqueo IL-17 y en mejor forma del bloqueo del heterodímero AF sobre otros tratamientos. Por tanto, primera premisa, la elección de las interleuquinas es fundamental para conseguir un correcto tratamiento o un correcto control de estos pacientes. Luego ya sabemos que nos podemos encontrar con muchos pacientes en los que no solo aparece una única enfermedad inmunomediada, al final presentan una alteración del sistema inmunitario por factores genéticos, por factores ambientales, que lo mismo pueden estar produciendo una enfermedad inmunomediada como varias. Aquí os presento este estudio, son resultados de 2019, pero son a nivel nacional, por tanto son nuestros pacientes. Vemos que casi el 8% de los pacientes con una enfermedad inmunomediada habían desarrollado al menos 2 y que más de un 1% presentaban 3 o 4 a la vez. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y aquí también os presento un artículo a modo de ejemplo en el que intentan esclarecer cuáles son, cómo puede deberse o a qué puede deberse esta coexistencia, en este caso en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Es verdad que en este artículo hacen un genotipado muy específico que a lo mejor en clínica o en práctica clínica real no es práctico realizar o no se realiza, pero me ha parecido interesante porque la verdad es que vale la pena fijarnos en los porcentajes de prevalencia. Y es que el porcentaje de prevalencia de, por ejemplo, hidradenitis supurativa en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal es de casi un 20%, y al revés, el porcentaje o la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal en un paciente con dermatitis atópica supone casi un 30%. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y sobre todo pues, ver que es imprescindible un tratamiento, un diagnóstico temprano para poder manejar tanto la primera EMIT que se pueda aparecer como las posteriores que pudieran originarse. Luego, esta inflamación crónica y persistente que tenemos en estos pacientes pues da lugar a muchísimas comorbilidades que están relacionadas como factor de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, la hipertensión, y además todas estas engloban en lo que conocemos como síndrome metabólico. Entonces os propongo dos formas súper sencillas que podemos utilizar en nuestra consulta para conocer cuál es el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. La primera sería la calculadora Regicor, que podemos encontrar online de forma muy, muy sencilla, y luego también tendríamos el cociente INL, que es un biomarcador inflamatorio relacionado con el riesgo cardiovascular. Por tanto, nos encontramos ante pacientes crónicos, pacientes complejos. El tratamiento terapéutico o farmacológico no es el único que deberíamos estar utilizando en estos pacientes para tratarlos de forma global, y tenemos que también introducir nuevas medidas no farmacológicas que puedan ayudarnos a controlarlos de forma pues, más completa. Y es por eso que vamos a ver estos tres siguientes puntos de los que vamos a hablar. El primero es la relación entre obesidad y enfermedades inmunomediadas.
Ambas entidades están muy relacionadas porque comparten vías de inflamación comunes, como la del TNF-alfa, IL-17 o IL-23. Y ahora vamos a repasar un poco las conclusiones que se han ido obteniendo a lo largo de los artículos que se han ido publicando durante ya muchísimos años. Ya en 2003, en un grupo con 82 pacientes, 40 recibió una dieta normocalórica, una dieta hospitalaria común, y 40 recibían una dieta hipocalórica. Se vio que el grupo con restricción calórica presentaba una mejoría clínica de las lesiones psoriásicas estadísticamente significativa respecto al grupo que había recibido una dieta normal. En 2010, en un grupo con 33 pacientes, se vio que aquellos que conseguían reducciones de IMC, incluso cuando las reducciones tan solo suponían 5 kilos respecto al peso inicial, lo cual no es demasiado ambicioso, pues ya se veía que había una respuesta mejor a la terapia biológica respecto a aquellos que no habían reducido el IMC. Y por último os presento este artículo, que es bastante reciente también, en el que podemos ver, este es un modelo en ratones, y podemos ver cuáles son los efectos de la obesidad en enfermedades inmunomediadas. En este caso tienen dos tipos de ratones. Unos los tratan con una dieta normocalórica y otros con una dieta rica en grasas. Bueno, pues como cabría esperar, la masa grasa de los que reciben dieta rica en grasa es mucho mayor, pero sobre todo fijémonos en el grosor epidérmico típico de los pacientes con psoriasis. Esto se ve bastante bien en este corte histológico. Es mucho mayor en los ratones que han recibido una dieta rica en grasas, y también el recambio celular, esta hiperproliferación que tanto vemos en pacientes con psoriasis, también es mucho mayor. Por tanto, la obesidad puede empeorar la SIMID y además también resta eficacia a la terapia biológica. Otra relación que podemos ver es la alimentación con las enfermedades inmunomediadas, y esta se puede explicar, entre otras muchas, pues por dos puntos distintos. El primero es el propio impacto que tienen los alimentos en las enfermedades inmunomediadas. Ya sabemos que hay algunos alimentos, como los ácidos grasos saturados, la carne roja o el alcohol, que van a conducir a la activación de una cascada proinflamatoria que tendrá un impacto negativo sobre las enfermedades inmunomediadas. Hay otros alimentos, en cambio, que harán el efecto contrario. Son los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, la fibra, los probióticos. Estos lo que harán es bloquear esta cascada proinflamatoria y, por tanto, se espera un impacto positivo sobre las enfermedades inmunomediadas. Y el segundo punto de relación sería la disbiosis intestinal que presentan en gran medida los pacientes con enfermedades inmunomediadas. La disbiosis intestinal es una alteración de la barrera intestinal en la que se produce un aumento de las bacterias patógenas sobre la microbiota autóctona del intestino. Esta alteración, pues a su vez, también produce una alteración de la permeabilidad de la barrera y se pueden liberar al torrente sanguíneo con más facilidad pues estas propias bacterias patógenas o otros componentes que van a activar una cascada inflamatoria que tendrá un impacto negativo sobre la SIMID. Sabemos que si mejoramos la alimentación, si aumentamos el consumo de alimentos antiinflamatorios o probióticos, podemos restablecer el buen funcionamiento de la barrera intestinal, y esto pues va a tener un impacto positivo sobre estos pacientes. Por tanto, la nutrición se puede utilizar como herramienta para modular estas enfermedades. Y el tercer punto de relación con la SIMID sería la práctica de ejercicio físico. Y ahora también pues vamos a ver las conclusiones que se han ido obteniendo de los estudios. ¿Vale? En 2018, en un estudio con 60 pacientes, 20 de los cuales no practicaban deporte, 20 lo hacían de intensidad moderada y 20 de elevada intensidad, se vio que aquellos que habían realizado deporte de intensidad moderada pues conseguían una reducción de las interleuquinas proinflamatorias en mayor medida que los que no habían realizado deporte, o incluso los que lo habían hecho de intensidad elevada, que presentaban aumentos en estas citoquinas proinflamatorias y también aumentos en el estrés percibido. Y esto se ve bastante bien en las conclusiones del siguiente artículo, que demuestra pues, que el ejercicio, en definitiva, reduce los estados proinflamatorios, pero el ejercicio físico de elevada intensidad pues, puede aumentar el daño muscular, el estrés, la fatiga, y esto pues, puede conducir a un aumento de los estados proinflamatorios. Por tanto, ¿tenemos que recomendar ejercicio físico a nuestros pacientes en la consulta? Sí, pero siempre pues, mejor de intensidad moderada para que pueda suponer un efecto positivo. Bueno, la prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia de estas enfermedades inmunomediadas? Hasta un 7% de la población en el Estado español pues, tiene una enfermedad inmunomediada. Esto supone 2,5 millones de pacientes.
Las más prevalentes son la psoriasis, artritis, artropatía psoriásica, pero tenemos, como ya sabemos, pues una gran variedad, un abanico muy grande de enfermedades inmunomediadas. Si nos fijamos en esta tabla, pues podemos ver las alternativas terapéuticas a nivel biológico que teníamos tan solo hace 10 años. Han pasado 10 años y ahora nos encontramos aquí. Es verdad que pues, es algo bastante positivo, el arsenal terapéutico cada vez es mayor y tenemos más posibilidades o mejores posibilidades de tratar a nuestros pacientes. Sin embargo, también me parece interesante que nos fijemos en esta tabla en la que intento comparar un poco la prevalencia con las alternativas terapéuticas que hay para cada inmunomediada. Como cabría esperar, pues enfermedades más prevalentes como la psoriasis pues tienen una cantidad de alternativas terapéuticas pues determinadas con este grosor de la circunferencia mayor. Sin embargo, hay otras enfermedades con prevalencias relativamente parecidas en las que vemos que las alternativas terapéuticas pues no tienen nada que ver. Nos fijamos, por ejemplo, en el lupus, que de momento solo tenemos 2 alternativas a nivel biológico. Pues esto nos tiene que hacer pensar si tenemos todas las necesidades cubiertas y sobre todo en la necesidad de encontrar una distribución equitativa entre todas las enfermedades inmunomediadas. Bueno, hablo de necesidades cubiertas, yo creo que sí que tenemos las necesidades bastante cubiertas, tenemos un arsenal terapéutico, como ya hemos visto, muy extenso, pero cada vez nos volvemos más exigentes, pedimos más a los fármacos, queremos que nuestros pacientes pues, consigan remisiones completas y ya no nos conformamos con tratarlos a medias. Y es de esta exigencia que aparece el concepto de paciente superrespondedor. Ya sabemos que hay algunos pacientes que, sea cual sea el tratamiento que utilizamos sobre ellos, responden muy bien y enseguida pues, tienen muy buenas respuestas. Aquí os presento un metaanálisis en el que se intentaba esclarecer cuál podía ser la definición de paciente superrespondedor. No hay un claro ejemplo, hay algunos artículos que hablan de aquellos que mantienen PASI 100, fijémonos, PASI 100 durante 2 años, otros que mantienen PASI 100 en la semana 20-28. Bien, no hay un claro consenso, pero que sí que se obtuvo características comunes de todos estos pacientes superrespondedores. Y es que son pacientes naïve a otros biológicos, con una duración corta de la enfermedad, pacientes jóvenes, con IMCs bajos, como hemos dicho, y con un impacto o una gravedad de la enfermedad no demasiado elevado. Por tanto, el tratamiento temprano podrá conseguir que obtengamos más pacientes superrespondedores que puedan conseguir también remisiones completas de la enfermedad y con la posibilidad incluso de cambiar el curso de estas enfermedades. Y de estas exigencias también pues, continuamos las investigaciones y aparece el concepto de cicatriz molecular. Y es que se ha visto que las lesiones psoriásicas pues, tienen como una cicatriz molecular que no se va a normalizar después de los tratamientos. Y es ahí donde aparece el concepto de células TRM, que son un conjunto de células T de memoria residentes en tejido, que a su vez son un subconjunto de células T que se van a quedar adheridas en esas zonas de la piel, en este caso, donde ha habido previamente una lesión y que al activarse pues son las que pueden estar relacionadas con los fenómenos de recurrencia. Siempre escuchamos en la consulta a los pacientes que dicen que las lesiones de la psoriasis les suelen salir siempre en los mismos sitios. Pues puede que las células TRM estén implicadas en estos procesos de recurrencia. ¿Y cuál es el papel de la IL-23? Bueno, pues entre muchísimas más cosas que ya sabemos que producen, pues se encargan de la diferenciación y supervivencia de estas células TRM. Como vemos, los tratamientos anti-IL-23, por tanto, se pueden posicionar para conseguir reducciones estadísticamente significativas de estas células TRM, como de momento pues no lo hacen otros fármacos. Por tanto, el bloqueo de la IL-23 pues se puede posicionar como alternativa útil, pero además también no solo para la IMiD, sino para evitar las recurrencias. Y bueno, ¿qué nos ha llegado nuevo? Pues ahora son fármacos súper recientes, pero que ahora ya estaremos todos súper acostumbrados también a utilizar en la consulta. Nos ha llegado el bimekizumab, tralokinumab, anifrolumab, tezepelumab. Nos han llegado también nuevas indicaciones como lupadacitinib para Crohn, colitis o dermatitis atópica, risankizumab para Crohn o secukinumab para hidradenitis supurativa.
Pero lo más importante son las nuevas dianas que nos llega y está a punto de llegarnos en el futuro más próximo, y es el caso del bloqueo de la IL-36 en el espesolimab. Es un fármaco que ya está aprobado por la EMS con resolución de financiación para la psoriasis pustulosa, y bueno, pues veremos cómo actúa en vida real, porque realmente supone algo bastante novedoso, y es que produce un bloqueo de la cascada inflamatoria a una parte bastante alta, incluso antes de la diferenciación de las células T. Así que veremos cómo afecta a los pacientes en vida real, qué beneficios puede ofrecer. Y luego también tenemos el bloqueo de la PD-1 en el caso de enfermedades inmunomediadas, es algo bastante novedoso. En este caso todavía no está aprobado, pero irá destinado a artritis reumatoide. Y bueno, todavía es un ensayo en fase 2, pero a las 12 semanas pues ya demuestra resultados bastante prometedores, así que veremos cómo funciona. Y bueno, pues aquí se destaca la importancia de invertir en la investigación, y no solo para el desarrollo de nuevas dianas, porque dianas ahora ya tenemos muchas, sino en cualquier proceso que nos pueda ayudar para abordar a estos pacientes de manera global. Y nada, después de este decálogo, pues las conclusiones a las que podríamos llegar es que es necesario diseñar estrategias terapéuticas más efectivas que nos puedan ayudar a alcanzar condiciones de control adecuado de la enfermedad, que es súper importante establecer estrategias de promoción de salud para la implementación de hábitos de vida saludable en nuestros pacientes que puedan complementar esa terapia biológica, que es fundamental e imprescindible, y luego también pues, que es muy importante realizar un enfoque multidisciplinar, establecer sinergias entre los distintos servicios clínicos que abordamos a estos pacientes, como con el objetivo principal pues, de realizar un enfoque preventivo de estas enfermedades. Y nada, eso es todo lo que quería hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias, Marta, por esta exhaustiva no me sale la palabra, revisión y enhorabuena. Pues si queréis ya podemos pasar al turno al pase de preguntas, por lo tanto, si queréis lanzar alguna a estas ponentes, por favor, ¿algún voluntario allí? Gracias. Sí, hola. Felicitaciones a los ponentes. Las presentaciones han estado estupendas. Concretamente ahora me dirijo a Marta Bello, que no la veo. Hola, Marta. Bueno, te felicito por la presentación. Has hecho una revisión en profundidad del tema. Pero yo he echado a faltar, sabemos que las enfermedades inmunomediadas tienen un componente psicosomático muy importante. Y sin embargo no se ha mencionado este factor como a intervenir. Porque sabemos, por ejemplo, que en psoriasis el 30% de los pacientes presentan alexitimia, que es un trastorno de la personalidad, que les impide expresar bien la emocionalidad. Sabemos que en enfermedad inflamatoria intestinal los estados de estrés, de ansiedad y depresión exacerban los brotes de la enfermedad, también en esclerosis múltiple. Es decir, entonces, un poquito he hecho a faltar ese punto en la presentación, ¿no? GTQ hace 2 años hizo un documento de consenso en el cual acordaban que los trastornos psicoemocionales reactivos a la enfermedad debían de ser resueltos por el equipo de salud, no por los profesionales de la salud mental, sino que ansiedad y depresión debería de ser ya un elemento a evaluar en todos los pacientes de enfermedades crónicas inmunomediadas, y una vez detectado esa situación, hacer intervenciones, pero por el propio profesional de la salud, enfermero, médico o farmacéutico. O sea, un poquito ese es el comentario. ¿Qué opinas al respecto, no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. No lo he olvidado, es verdad que no lo he mencionado, pero por supuesto es algo que tenemos que tener en cuenta. Es verdad que he puesto los puntos que a lo mejor más en mi caso personal he abordado, pero bueno, tenemos un dermatólogo nosotros en el hospital que habla del psique allá donde va, y es verdad que es un punto a tener en cuenta, que creo que además también puede estar relacionado con el resto de factores del que hemos hablado, reducciones de peso, mejorar la alimentación, aumentar la práctica de ejercicio físico. Todo eso también puede ayudar a mejorar las condiciones a lo mejor
psicológicas o de percepción del bienestar emocional de los pacientes. Y sí que es verdad que no lo olvido, ¿eh? Es una cosa que tengo muy presente personalmente cuando pues eso, intento hacer o establecer una relación con el paciente y bueno, que es fundamental. Pero bueno, es verdad que no lo he destacado, lo tengo en cuenta. Muchas gracias por tu aportación. ¿Alguna pregunta más? Animaros. Si no, bueno, voy a aprovechar para preguntar a Nuria Carballo, que nos ha quedado ahí un poquito fuera de tiempo la doble terapia. Y quisiera que nos contaras un poco de tu experiencia en los casos que hayáis podido tener como ejemplo y nos contaras un poquito de esa experiencia y de algún caso que haya sido relevante. La verdad es que ha ido cambiando bastante a lo largo de los años. Recuerdo el primer paciente que tuvimos con artritis reumatoide y asma, que la reumatóloga le redujo el etanercept a quincenal por miedo, o sea, con un biológico de asma que en principio no inmunodeprime. Entonces he visto como más miedo hace unos años, pero ahora la gente, cada vez hay más bibliografía también en la que apoyarse, pero la gente ya no tiene miedo en combinar. Es cierto que hay combinaciones que no estarían indicadas, como 2 anti-TNFs o anti-TNF con Ritu. Yo creo que los tiros van más hacia biológicos con moléculas sintéticas dirigidas también, que cada vez hay más bibliografía. Pero vamos, yo creo que ningún miedo ya en combinar. Hay que tener en cuenta los efectos a largo plazo, ¿no? A corto plazo ya hemos visto que no hay ningún problema. A largo plazo, al tocar varios puntos del sistema inmunitario, veremos, ¿no? Por eso de ahí la necesidad pues de llevar a cabo registros, ¿no? Más grandes a nivel estatal. Estatal, exacto. Sí, sí, felicitaciones por ese proyecto que vais a iniciar y en donde, bueno, pues todos esos servicios que se han apuntado y los que se animen a colaborar, pues que los animamos también desde aquí. Y por parte a Nuria, desde tu experiencia a nivel asistencial, ¿qué trucos, qué circuitos, cómo podemos implementar esas guías de una manera práctica y fácil en nuestra rutina asistencial? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, las guías realmente son como un marco de actuación, ¿no? Te marcan un camino a seguir. La implementación, pues cada farmacéutico en su consulta se lo tiene que adaptar, ¿no? Yo creo que es importante hacer un trabajo previo, ¿no? de recogida de los datos, ¿no? que ya en historia clínica los tenemos todos, es decir, como una prevalidación, ¿no? Antes de estar frente al paciente. Y bueno, pues ir trabajándolo. O sea, las guías, digamos, no te van a resolver, ¿no? Todos los problemas ni la casuística que tienes en las consultas, pero igual sí que te ayudan a priorizar, ¿no? La herramienta de estratificación quizás es muy específica y cuesta más de implementarla, pero sí que el ir utilizándola, aunque no sea de forma constante, te permite identificar con mayor rapidez, incluso, ¿no? Cuando ya tienes mucha experiencia sin propiamente utilizarla, pues aquellos pacientes de nivel 1 y de nivel 2, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí ya sabes que tienes que trabajarlos de otra manera, ¿no? Y como he dicho, la entrevista motivacional es algo que tienes que entrenar, ¿no? Que si no empiezas no la vas a ir trabajando ni llegando a dominar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las guías pues eso, son un marco de actuación y a partir de ahí, pues como os he dicho antes en otras charlas, hay que trabajar, hay que estudiar, ¿no? Hay que llegar pues como las revisiones que han hecho ellas, ¿no? A detalles, ¿no? Y a cosas más importantes, pero como punto de partida creo que es, bueno, pues un buen empuje. Así es, seleccionar esos grupo 1, grupo 2 y a partir de ahí y sobre todo, bueno, pues y que no se te desde escape la base nada, ¿no? En cuanto a lo que es el seguimiento farmacoterapéutico. Transversal. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Y bueno, para ti, Marta, en esta visión, bueno, pues holística y centrada en la persona que habéis tratado las tres
Y en tu caso, en tu experiencia del día a día, ¿cómo ves que podemos implementar y cómo implementas tú en tu día a día, en tu consulta, esa atención centrada en la persona, ya no solo en el paciente, que se ve que estás muy familiarizada? Bueno, yo creo que el papel del farmacéutico o la oportunidad que tenemos no solo radica en el hecho de que podamos participar en la elección de una diana concreta, sino también que tenemos que aprovechar el espacio que nos brindan las consultas, que es un momento maravilloso para poder intentar pues, implementar todas estas medidas no farmacológicas que sabemos que tienen un impacto tan positivo sobre los pacientes. Entonces, aprovechar estos espacios y, bueno, nosotros en nuestro caso, en nuestro hospital, pues sí que llevamos a cabo un proyecto común con el servicio de dermatología que tenía como intención, pues eso, tenía intención, pues eso, modular el peso, implementar estilos de vida saludables sobre pacientes con psoriasis moderada y grave y la verdad es que, bueno, pues los pacientes lo agradecen muchísimo, tú también pues lo agradeces por haber contribuido a ese manejo más global y pues creo que es fundamental pues eso, apostar por todas las medidas, no solo las farmacológicas, que puedan ayudar al tratamiento completo. Pues sí, muchísimas gracias. Pues no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, creo que lo hemos clavado, 2:30, porque nosotros íbamos acumulando el retraso. Y nada, cerramos mesa de IMITS y un placer. Gracias por vuestra participación, enriquece un montón el certamen y las jornadas y nada, ahora ya a disfrutar del entorno y a alimentarnos también un poquito. Gracias.